cojo el relevo de Julián y no porque la modere yo, pero me parece una de las más importantes de la mañana porque ante la reconstrucción que necesita la provincia de Valencia, algo imprescindible, obviamente, son las infraestructuras, la capacidad de moverse para todo, para la actividad económica, para la actividad personal y para todo. Y para hablar de esto, pues contamos con Máximo Buch, de Landania, Rebe Macholari, de la Diputación de Valencia, vicepresidenta segunda y diputada de Carreteras, Ricardo Bono, de Bertolín, me habéis cambiado el orden, y José Luis Santa Isabel, de FECOVAL, con lo cual tenemos una representación variada. Y yo quería empezar hablando de un término que se repite mucho, ha salido ya en la mesa anterior, y es la petición o la exigencia de agilidad. Y esto suele ser además un tema de debate en la relación entre empresas y administraciones. Y quería saber cómo lo estáis percibiendo, y la gente siempre querrá más, obviamente, pero si estáis percibiendo esa agilidad entre empresa, administración, y la administración está actuando con toda esa agilidad necesaria en un caso como este. ¿Quién quiere empezar? Si queremos empezar. Vale. Empezamos por la administración. Empezamos por la administración y después... Vale, pues yo lo que quiero poner encima de la mesa en primer lugar en cuanto al tema de la agilidad es que tenemos que ser todos conscientes de la dificultad de gestionar lo acontecido, porque ha sido de dimensiones, bueno, astronómicas. Y la verdad es que a la pregunta te voy a responder directamente. Yo creo que la administración no está siendo todo lo ágil que debería, y no lo está siendo, y además es una reivindicación que hicimos la semana pasada en la Consellería de la Reconstrucción, que como sabéis está haciendo mesas temáticas, y que ahora, pues no sé si habrá salido hoy mismo una carta del presidente de la Diputación de Valencia, tanto al ministro de la Presidencia como al comisionado de la DANA, en la que le reivindicamos como administración local que somos, porque es un problema principalmente de la administración local, no tanto así de la administración autonómica, porque ella sí que puede regularse, y de hecho lo ha hecho. Se ha regulado la posibilidad de hacer contratos de emergencia. La administración local estamos supeditados a la regulación de la Administración General del Estado, y así como en pandemia sí que lo hizo para que los ayuntamientos pudieran atender la necesidad y dar una respuesta rápida a través de contratos de emergencia. En estos momentos, pues en la provincia de Valencia, la Administración del Estado no nos ha hecho esa regulación, con lo cual la Administración local, ayuntamientos y Diputación, estamos supeditados a la Ley de Contratos del Estado, que nos obliga a hacer una tramitación administrativa, que si ya vamos desbordados, pues esto nos complica más todavía el dar esa respuesta. Y, por supuesto, es una necesidad imperante. Aquí está la alcaldesa de Torrent, no sé si hay algún otro alcalde de la administración local en general, que se nos cree un estado de excepcionalidad en lo que es la contratación para poder dar una respuesta rápida. Porque bien es cierto que el dinero ya lo han puesto en la cuenta, pero también es cierto que el dinero hay que devolverlo con intereses y los plazos ya han empezado a correr. Y nosotros estamos supeditados a una ley que nos obliga a hacer una serie de burocracia que impide dar esa respuesta con agilidad. Si queréis, vamos empresa, patronal de obra pública y empresa. Máximo, en este caso, que además conoces ambos lados, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, el problema que tenemos es que, por definición, la administración no es ágil. O sea, no está inventada, no está diseñada para ser ágil. Está diseñada para ser garantista, para que nadie contrate nada sin los debidos controles, etc. Es la única organización
que no está sujeta a eso es el ejército, precisamente, porque uno, si te lanzan un misil, no puede estar pidiendo un presupuesto. Tienes que lanzar el dron en contra, porque si no te derriban. Entonces, cuando pusieron un general, un teniente general al frente, digo, hombre, pues, pero claro, luego se encuentra el pobre hombre también las mismas trabas que todo el mundo. Es decir, y lo de administración local, pues peor. Si encima nos han autorizado las cosas, y todo va tan lento. El problema, como ha dicho Eva, es que igual para el Estado somos solo el 0,1% del PIB y no les preocupamos tanto, pero debería haber un sistema diseñado ya para futuros circunstancias de este tipo, donde todas las administraciones, si se produce una situación de emergencia, puedan actuar, puedan contratar, puedan hacer cosas sin tener que estar esperando, ¿no? Porque efectivamente, además del trasfondo político que podamos ver en otras cosas, es que el sistema no está preparado para esto, no está pensado. Y habría que crear un mecanismo para emergencias, porque va a haber más emergencias. Claro, cuando es nacional, pues reaccionan más. Aún así, ahora ves todo lo que ha pasado con las mascarillas y todo esto, tampoco funcionó como la seda cuando el COVID, pero era un problema nacional. Ahora que somos Levante feliz, que al final os apañáis vosotros solos, que no pasa nada, pues y hay que agradecer la solidaridad que, como se ha mencionado, de empresas, de todo el mundo que se ha movido. La gente en general se ha portado muy bien y le ha puesto muchas ganas, pero luego están las trabas y esas trabas, lamentablemente, siguen ahí y habrá que quitarlas. No para esto, sino para el futuro, porque seguro que habrá otra gana en otro sitio y ojalá no sea aquí, pero pasarán cosas. José Luis, que seguro que conoces muchos casos relacionados con esto. Sí, yo quisiera distinguir los tiempos. Existió un primer tiempo de reacción inmediata de la Administración en contra de lo que dicen ahora mismo, una magnífica reacción de la Administración en la reposición inmediata sobre todo de las infraestructuras lineales que habían quedado cortadas y, por tanto, que se necesitaban básicamente para el lógico transporte y el lógico abastecimiento de las ciudades. Eso fue un primer golpe en donde la Administración lo hizo muy ágil, vía contratos de emergencia, porque los teníamos en la ley y se podían hacer, y todas las administraciones, la Administración local y la Administración como local, también la Diputación, que hizo un trabajo espléndido, no porque aquí esté Reme, sino porque es verdad que lo hizo, la autonómica y también la estatal. Y nos permitió en muy poco tiempo, en un tiempo récord, como restituir las infraestructuras generales de abastecimiento a las ciudades y a los pueblos que habían quedado descolocados. Ahora estamos en la segunda fase, porque sabéis que el contrato de emergencias en el contexto europeo no existe. Por lo tanto, sí que se debía haber preparado un sistema, y en esto estoy de acuerdo con Reme, para poder soslayar el tema de los contratos cuyos fondos vienen de Europa. No existe el contrato de emergencias en Europa, pero sí existe el contrato del modelo marco, del contrato marco. Yo creo que es un modelo de contrato que usamos poco y es muy útil, y que perfeccionado, pues que nos hubiera dado la capacidad de agilidad que la ley de contratos, como ha dicho muy bien Máximo, no nos da, porque la ley es muy garantista. Yo siempre digo que nos tiene a todos enfajados, ¿no? No hay manera de salirse de ahí, no hay manera de soltarse de ahí, no hay manera de buscar un vericueto para hacer las cosas más rápidas, y es una ley muy garantista, pero tremendamente lenta. Y esto no es lo que necesitamos ahora. Lo que necesitamos ahora precisamente es agilidad. Así que necesitamos mucho de contrato marco. Y también necesitamos mucho de contrato de proyecto y obra, porque agiliza los procesos notablemente, porque acorta los plazos de adjudicación en las cosas que se tienen que adjudicar, que son muchas. Te voy a poner un ejemplo. En la Comunidad Valenciana, en los 2 últimos años, completa la Comunidad Valenciana, se han licitado 1.200 millones de euros en obra pública. En los últimos 4 meses se han licitado 1.500 en la provincia de Valencia, solo en la provincia de Valencia. Eso nos lleva a dos claras conclusiones. Tenemos elementos finitos, no somos infinitos las empresas constructoras, por tanto estamos sometidos a una tensión tremenda de medios para llegar a todos lados, pero también estamos en una tensión tremenda
burocrática, de la agilidad, de la contratación que tenemos ahora y la que está por venir. Y necesitamos eso. Yo siempre creo que desde el primer día he dicho, hay que buscar una figura dentro de nuestra propia ley, de nuestras propias leyes, que nos permita hacer un caso de excepción, porque otro datito que os doy, hay 73 municipios afectados con 73 ordenanzas distintas. Así que tenemos que dar soluciones saltándonos un poco las ordenanzas o hacer una ordenanza común que nos sirva para, en este caso, resolver los problemas que tenemos por delante. Existía en sus tiempos la ATE, que se fabricó dentro de la ley de la urbanística valenciana, que luego se llamó PIES y que ahora se llama PIA, pero que son polígonos de interés autonómico y que además cumplen con casi todo, salvo que son hechos para terciario y industrial. Con haber ampliado a vivienda, nos hubiera permitido, cumple en principio urbanísticamente los parámetros de esto, que es discontinuo, que eso puedes nombrar una PIA discontinua, y que se puede producir normas, autonormas, por encima de las normas normales para poder agilizar los procesos. Eso es lo fundamental. En esto yo creo que es fundamental que exista esa figura donde toda la zona afectada pueda moverse dentro de una normativa mucho más ágil que la ley de contratos del Estado, porque si no tardaremos muchísimo en los procedimientos. Se ha acabado el periodo de emergencia, ahora estamos ya en un periodo de ley de contratos del Estado. Un proceso normal de un proyecto que tiene que salir por la puerta para licitarse tarda entre 9 y 12 meses, con lo cual estamos en un problema importante de tiempos que tenemos que acortar de alguna forma. Una forma, desde luego, es el proyecto y obra. Y me preocupa también mucho pues, las capacidades que tenemos. Las empresas valencianas hemos estado en todas las recuperaciones, estamos desde el día 30, somos los primeros que llegamos, somos los primeros que hicimos la reposición de los servicios fundamentales, seguimos ahí, seguimos con todos nuestros medios. Hay sitio para todos porque la magnitud es enorme, pero también necesitamos una coordinación. O sea, necesitamos saber quién manda, quién organiza y qué ejecutamos. Somos soldados. Las empresas de construcción no somos más que soldados, somos ejecutores, la parte ejecutora de las decisiones políticas. Pero la decisión política tiene que ser clara y directa. Y esto lo echamos mucho de menos. Echamos mucho de menos la coordinación. Como han dicho antes Eva, nosotros desde la CEP también estamos haciendo mesas sectoriales para saber el alcance de los daños y también dar la visión y si tenemos que construir de alguna otra forma las cosas. Hemos visto los problemas, conocemos los problemas, hemos visto la acumulación de coches en las calles de los pueblos que han sido un gran problema para el acceso de las viviendas, para la salida del agua. Habrá que replantearse los parkings, si las casas y los coches tienen que estar encima o debajo, porque perder un coche es una cosa y perder una vida humana es otra cosa. Entonces, tenemos que a lo mejor este no es un problema urbanístico, porque todo el mundo está como que vamos a rediseñarlo. No, esto es un problema de decisión política, ¿no? De hacer un parking subterráneo y decir, oye, aquí en mi pueblo no haya coches por arriba, que sean obstáculos para que si el agua tiene que venir, que venga. Y desde luego, muy importante, las obras, y lo ha dicho Eva, las obras que tienen que venir y que son indispensables para la toma de decisiones empresariales vitales de la gente y empresariales, microempresariales de las empresas que son pequeñitas, que son esas obras hidráulicas de defensa de las personas que deberían de haber estado hechas y que no debe, yo por lo menos añoro el compromiso directo y inequívoco de que se van a hacer y se van a hacer ya. Ahora abordaremos los retos de lo que está por venir, porque desde luego es una parte fundamental. Pero, Ricardo, danos tu visión también, como desde que habéis abordado muchas de los proyectos de reconstrucción de infraestructuras, ¿cómo lo has visto? Estamos trabajando, como sabéis, en muchos de los proyectos. Ha habido efectivamente mucha agilidad en todo este periodo inicial, gracias a la fórmula del contrato de emergencia, que es el que permite y ha permitido
que se haya reaccionado a la velocidad que se ha reaccionado en todas las administraciones, todas las que han tenido la herramienta en sus manos, pero efectivamente la sociedad nos está demandando agilidad y nos está exigiendo que seamos rápidos resolviendo los problemas. Y para eso, desde mi punto de vista, tenemos dos decisiones rápidas que tomar. No podemos cambiar la ley de contratos, tenemos la que tenemos. Y yo la única vía que veo es que se vuelva a tener una posibilidad de que desde los ayuntamientos, desde las diputaciones, desde las consejerías y desde el ministerio se vuelva a recurrir a los contratos de emergencia, que es la única herramienta ágil y rápida. Y un contrato de emergencia no implica adjudicar de una obra, eso ocurre el primer mes, pero ya estamos viviendo o hemos vivido contratos de emergencia donde se han invitado a 3, 4, 5 empresas y se ha tramitado un procedimiento de licitación y de adjudicación en tiempo récord. En tiempo récord es que hoy te ha llegado la comunicación, han invitado a 5 empresas, a 3 empresas, y al día siguiente hemos puesto el número encima de la mesa, se ha tomado la decisión y hemos empezado a trabajar. Estamos viviendo un momento, como ha dicho José Luis, de muchísima tensión. Venimos de unos años en los que ha habido actividad en el sector de la construcción, unos años con mucha actividad, y esto nos ha caído en un momento en el que ya había mucha actividad. Venimos demandando desde el sector desde hace mucho tiempo que tenemos problemas con la mano de obra, tenemos problemas con los equipos, no tenemos interés en nuestra sociedad de gente que se incorpore a nuestro sector, es algo que nos lo llevamos mirando mucho tiempo y yo creo que la crisis de 2008 hizo mucho daño en el sector, dejó una sensación de que éramos un sector que estaba sometido a mucho vaivén, a muchos altibajos, que generaba inestabilidad y eso hace que nos cueste traer gente al sector. Pero la realidad es que en este momento el sector está muy, muy cargado de trabajo. Y esa es la otra parte que tengo que pedir a las administraciones públicas, a todas en general. Necesitamos ser mucho más eficientes de lo que hemos sido hasta ahora. Yo estoy ahora recorriendo algunos ayuntamientos, a todos os ha llegado, pues creo que a Torrens han sido 100 y pico millones de euros en inversión en infraestructuras. El otro día estuve en Paiporta, tienen 200 millones de euros. La semana pasada estuve en Cheste y también tienen otros 30 o 40 millones de euros. Es mucho lo que hay que hacer y además se nos demanda agilidad. Y tenemos por una parte el problema de la tramitación, que yo veo a los ayuntamientos muy, muy preocupados para poder agilizar la tramitación. O les damos la posibilidad de contratar por emergencia o la tramitación, aunque sea con un trámite de urgencia que apenas reduce 8 días una tramitación, si tienen que redactar las memorias valoradas, contratar los proyectos, adjudicarlos, redactarlos, aprobarlos, supervisarlos, licitar las obras. En 2 años no hemos empezado a reconstruir los municipios de esta comunidad. Yo lo que le pediría a los ayuntamientos, en la medida de lo que puedan, es que por lo menos paqueticen y agrupen los contratos y que los hagan de cierta entidad, porque nos estamos encontrando, pues estamos, por ejemplo, en el Barranco del Pollo, que estamos trabajando también con Máximo en la misma zona, y estamos nosotros en la zona baja, vosotros en la parte alta. A una parte está la compañía de aguas de un municipio, que es una reparando tuberías de agua. En la otra parte hay 2 empresas más, una asfaltando calles y la otra reparando. Si eso lo hiciera una única empresa, con un encargado, con un jefe de obra y con menos medios, seríamos mucho más eficientes. Y necesitamos ser eficientes en este momento. Y para eso necesitamos que se agrupen proyectos y que... Yo cuando veo esas listas que en los municipios de proyectitos de 500.000, de 1 millón, de 1,5 millones, digo, si esto hay que tramitarlo uno a uno, tramitar un expediente de 1 millón de euros o de 300.000 cuesta lo mismo que uno de 8 o de 10 millones de euros. Y luego además se exige más encargados, más jefe de obra, más operarios, porque estamos todos en todas partes. Tenemos que ser eficientes, si no, no seremos capaces de recuperar todo esto y de reconstruir todo esto al ritmo que nos exige la sociedad y que nos están demandando las administraciones, los ciudadanos y la provincia en general, toda la gente afectada. Me pedía la palabra Remé con brevedad, por favor, porque se nos va la mesa. Muy breve. Es un poco por contextualizar, porque yo he hecho una reivindicación de que en estos momentos no podemos hacer contratos de emergencia, pero por otro lado también ha salido aquí que se han hecho contratos de emergencia. Entonces, lo que quiero contextualizar es que hasta el 31 de diciembre se nos dejaba a la administración local hacer contratos de emergencia porque la interpretación era que había un grave riesgo para la vida de las personas.
Pero la emergencia o la situación de emergencia tiene unas fases y según va avanzando la desescalada, las necesidades de la emergencia son diferentes, pero sigue habiendo una emergencia de actuar. Nosotros hemos contratado por contratos de emergencia en carreteras 37 obras de carreteras y en estos momentos una misma obra de reconstrucción de una carretera de las mismas características, pues no nos la dejan contratar por emergencia. Cuando hemos hecho 37 es un absurdo, es un absurdo. Hemos contratado por contrato de emergencia la limpieza de los garajes y ahora no hemos podido ayudar a los ayuntamientos a hacer el baldeo ni a hacer la limpieza de los fosos de los ascensores, que tan necesario es. Sigue siendo una emergencia para la sociedad valenciana ese tipo de trabajo. Y la respuesta que nos han dado es, no, si cuando hicisteis el de la limpieza de garajes hubieseis puesto esto, pues hoy podríamos estar baldeando y arreglando ascensores por emergencia. Mira, perdona, en aquellos momentos la emergencia va evolucionando y las necesidades también. Es decir, yo creo que hay una confusión entre lo que es la emergencia de la situación que se vive con lo que es un contrato de emergencia. Y un contrato de emergencia no es ningún invento, es decir, en la ley española ya está, ya se prevé, por eso lo hemos podido hacer y no es que no sea garantista, es decir, pero sí que da esa agilidad a la administración local de poder decidir de una forma rápida, con independencia de que a posteriori se tengan que tramitar los expedientes administrativos que se exigen para todo tipo de contratos, pero no antes, después. Primero se atiende la necesidad y luego hacemos los papeles y los expedientes. Bien, pues como nos vamos quedando sin tiempo, ahora sí que os voy a pedir un ejercicio de síntesis y lo que hablábamos, yo lo centraría tanto en prioridades a partir de ahora y conclusiones que se puedan extraer precisamente para mejorar de cara a que se puedan repetir, si no exactas circunstancias muy similares. Entonces, me gustaría eso, prioridades y conclusiones de la forma, eso sí que os pido, lo más sintética posible. Si quieres, empezamos por ti, Máximo. Prioridad uno es evidentemente acabar todo lo que sea, todos los destrozos que hay. Y eso es lo que ahora estamos haciendo en gran parte. Y aunque hay cosas también que deberían ser urgentes y que, como dice Reme, porque no pueden hacerlo a la velocidad que deberíamos. Aún tenemos que actuar a velocidad porque hay que limpiar las cosas y arreglarlas. Como ha dicho Ricardo, nosotros, por ejemplo, estamos en el Barranco del Pollo, cada uno en su tramo, pues arreglando, pero no solucionando el problema futuro, simplemente arreglando por los destrozos que hay, lo que se ha caído, los desprendimientos, etcétera, etcétera. Después viene lo más importante, bueno, es muy importante arreglar lo que hay para empezar a normalizar la situación. Y luego viene el largo plazo, que es crear unas infraestructuras que eviten catástrofes similares. Eso lleva mucho tiempo. El Plan Sur costó 15 años. Yo nací 2 años después de la riada y hasta el año 72 no estaba acabado el Plan Sur. Es decir, yo he llegado a ver el río Turia con 6 o 7 años que creció, pero llegó hasta el Pretil y no se volvió a inundar. Pero vamos, que si no arrancamos ya, que no veo que hayamos arrancado, ni veo que nadie se haya planteado realmente el plan de encauzamiento, etcétera, etcétera, eso no existe. Y eso debería existir ya. También por plan de urgencia, que contraten una ingeniería y que diseñe el plan y que lo saquen a concurso, en fin, eso hay que hacerlo y no lo hemos visto. Y es fundamental porque si no la gente, como decía Eva, ¿qué haces tú con tu empresa? ¿La revuelves a reconstruir donde la tienes, tu nave ahí en donde sea y esperas, rezas para que hasta dentro de 20 años no haya una inundación y entonces ya haya? Pues eso es lo más, por no enrollarme más, eso es lo más importante, que rápidamente se hagan también las iniciativas a largo plazo que son importantes para darle tranquilidad a las personas y a los empresarios. Pues muy rápidamente, y ahora sí que voy a entrar en materia de carreteras. Mirar, hay en la provincia de Valencia 1.000 kilómetros de carreteras que son estatales y luego hay en la red local 500 kilómetros que son autonómicos y 1.800 que son
de la Diputación provinciales, pero hay 30.000 kilómetros de carreteras que son de los municipios. En la red local de carreteras de responsabilidad de la Diputación, de los 1.800 hemos sufrido daños en 1.240 kilómetros de carreteras, es decir, un 70% de nuestra red de carreteras ha sido afectada en mayor o menor medida por la DANA. De ahí los 37 contratos de emergencia que os decía que ya habíamos hecho y más que necesitamos hacer, pero ni punto de comparación con las necesidades de los municipios. ¿Qué proponemos nosotros? Hemos vivido episodios muy lamentables donde algunos de nuestros municipios han quedado aislados, lo cual quiere decir que nuestra red de carreteras no tiene un mallado óptimo para, ante una catástrofe, pues poder dar una alternativa de entrada o salida a esos municipios. Se han quedado totalmente aislados. Hoy en día no hay ningún municipio incomunicado, pero bien es cierto que tienen una comunicación con su entorno, incluso con su entorno más próximo, pues bastante pedestre, o sea, bastante deficiente. Entonces, nosotros lo que propondríamos o queremos proponer desde el área de carreteras de la Diputación es una redefinición del catálogo del sistema viario en cuanto a la red de carreteras, de tal forma que haya una mayor robustez del mismo, porque he de deciros que hay 29 puentes de la Diputación que no existen literalmente, pero eso no es nada con los 154 puentes y los 218 pontones que no existen en la red viaria local. Y una definición para mallar mejor las comunicaciones en la provincia. Y también queremos pedir que entren a formar parte de la responsabilidad de una administración supramunicipal lo que desde la Diputación hemos llamado caminos de interés territorial. ¿Qué son los caminos de interés territorial? La definición es un poco un invento del área de carreteras de la Diputación, pero que queremos que llegue a buen puerto. Pues son aquellos caminos que tradicionalmente conectan núcleos de población que no tienen la consideración de carreteras, que son vitales para la movilidad en el entorno entre poblaciones vecinas o incluso comarcas y que entendemos que no deben de ser responsabilidad de las administraciones locales porque no tienen medios ni presupuesto para el mantenimiento en condiciones de estas vías y que debería de asumir de alguna forma pues una administración supramunicipal, bien sea la Diputación de Valencia, bien sea la Generalitat Valenciana. De acuerdo. Sí, yo quería destacar una palabra que ha dicho Reme, mallar. Con la responsable de redes eléctricas, a la cual se le cayeron 32 torres eléctricas con la DANA, consiguió en 3 días reponer el servicio eléctrico y hablando con ella le preguntaba, ¿cómo habéis hecho esto en 3 días? Dice, porque tenemos una red mallada. Nos hace falta una red mallada de carreteras y nos hace falta una red mallada hidráulica. No solo encauzar, sino además mallar. Mallar significa conectar cauces para poder derivar los cauces en función y balancear las necesidades hídricas de unos a otros. Es un plan a largo plazo, pero lo que nos hace falta ahora, indudablemente, es ir hacia eso en una planificación futura, a mallar, que yo creo que es la palabra clave, mallar nuestras infraestructuras de manera que tengamos alternativas siempre cuando ocurre una catástrofe para poder hacer cosas. Ahora mismo hablamos de emergencias. Tenemos 12 o 13.000 kilómetros de carreteras, de caminos rurales destrozados. Que son los que dan acceso y salida ahora a los campos que tienen que producir y que tienen que llevar sus productos fuera. Así que ¿es una emergencia o no es una emergencia? Es una emergencia. ¿Sí? No poder tratar esto como una emergencia es un conflictivo mentalmente para los que estamos fuera y para los que nos dedicamos a esto. Pero la palabra es mallar, en el largo plazo. Y desde luego, en aquello que hubo que hacerse, que estaba proyectado, que estaba aprobado y que paliaba una situación, al menos en parte, hay que ponerse a trabajar en ello inmediatamente, sin dilación, porque es necesario que la gente se sienta amparada
en que si viene algo similar, sus daños serán al menos mucho menores. Ricardo. Yo 2 mensajes en el corto plazo y uno en el largo plazo. En el corto plazo, volver a lo que nos está demandando la sociedad, que es agilidad. Los recursos son limitados, son los que tenemos, y necesitamos que la Administración pueda agilizar sus procesos de tramitación de todas las inversiones que tiene. Y yo no conozco otro ahora mismo ágil en la Administración Pública, en la ley de contratos actual, que es el contrato de emergencia. O ampliamos el contrato de emergencia, o ayuntamientos como Torrente van a tener serias dificultades para invertir 130 millones de euros en los próximos 2 años, cuando vuestras inversiones son de 5, 6, 10 millones de euros al año. No están preparadas para ese volumen. Y luego pediros pues, que se agrupen en ese corto plazo, que se agrupen los proyectos lo más posible para que nos permitan ser eficientes a las empresas, porque de verdad los recursos son muy limitados, los tenemos muy por encima de nuestra cabeza. La gente ha respondido de una forma increíble a lo que hemos vivido, ha trabajado fines de semana, noches, cuando ha hecho falta, y siguen haciéndolo. Pero al final el sector tiene la dimensión que tiene el tamaño que tiene, y esta reconstrucción es de un tamaño tan enorme que es realmente muy difícil abordarla. Y en el largo plazo, pues como bien ha dicho Máximo y como habéis dicho vosotros, hay que intentar reivindicar de nuevo agilidad en esos proyectos que existen para proteger a la población en el largo plazo de una avenida como la que hemos sufrido en esta zona, porque los proyectos existen. Las directivas europeas exigen y han exigido a las administraciones públicas que se redacten los planes de gestión de riesgo de inundaciones, que están redactados, que tienen sus proyectos incorporados a esos planes, que están aprobados por Europa, pero esos proyectos están en los cajones a medio redactar, sin terminar, pendientes de una declaración de impacto ambiental, pendientes de una tramitación administrativa. Cuando casi están, resulta que hay problemas porque ya los precios no están actualizados, y eso ha hecho que en los últimos 12, 14 años no se haya hecho ni uno solo de los proyectos que están redactados y que están previstos para proteger a la población de lo que hemos vivido. Y lo hemos vivido, desgraciadamente, en la zona más poblada de la Comunidad Valenciana, o en la zona donde más riesgo se concentraba. Pero esto nos puede venir mañana en el Palancia, en el Río Vaca, en el Carraixet, y puede volver a tocar. Con lo cual, en el largo plazo hay que pedir a la Administración de nuevo que agilice, que esos proyectos que tiene, que los termine de tramitar y que los ponga encima de la mesa de inmediato para que se ejecuten. Pues yo creo que ha sido muy útil todo lo comentado. Además, he visto sintonía entre administración y empresas. O sea que muchísimas gracias, Máximo, Reme, José Luis, Ricardo.